Vamos a ver cómo iterar en creativos para así poder escalar a más de 5.000 euros al día de manera estable y que no cada vez que subamos presupuesto se nos caiga la publicidad. Y de esa manera, cada vez que lancemos, el mayor porcentaje de éxito sean ganadores. Vamos con la primera parte de la fase 1. El objetivo de esto es testear ángulos. Para mí lo correcto es hacer un lanzamiento de 6 a 10 ángulos con el objetivo de sacar cuáles son los que funcionan. Imaginaros que estamos lanzando un producto que es un suplemento y vamos a tirar con el ángulo de dormir, sería uno, otro de sueño, otro para adelgazar, otro para rendimiento, según sea ese suplemento. De esa manera hacemos un lanzamiento. En ese lanzamiento crearemos una campaña y dentro de los conjuntos de anuncio, cada uno con un ángulo bien nombrado. Y dentro de ese conjunto preparamos 3 creativos, ¿vale? Cada conjunto de anuncio es un ángulo. El objetivo de eso es ver de esos 10 ángulos que hemos lanzado, ver cuáles son los que funcionan. Imaginaros que de esos 10 que lancemos nos funcionan 2, pues entonces ya tendríamos algo de claridad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Un conjunto por cada ángulo y por cada ángulo metemos 3 creativos. 3 creativos que son en formatos diferentes. Formatos diferentes puede ser resaltar el problema y el dolor, ¿vale? El cliente sufre X dolor y tú lo solucionas. Puedes hacer lo mismo por los 10 ángulos, por el de adelgazar, dormir, salud, etc. Luego también puede ser a nivel diciendo los beneficios, check de beneficios, etc. También a nivel de testimonio, de cómo si fuese un cliente, cómo se le ha llegado, comparativa de nuestro producto contra otros, incluso dando algo de urgencia, eso suele ser más para retargeting, pero también está esa opción. Luego también storytelling, de antes y después, o de he comprado en la tienda X y me ha funcionado, etc. ¿Vale? Al final el objetivo de todo esto es hacer un pequeño lanzamiento de 6, hay algunos productos que tienen más ángulos que otro, y cada uno con 3 creativos, cada uno con un formato diferente. ¿Vale? El objetivo de todo esto es lanzar 10 para poner números redondos. Esto sería la fase 1. Es bastante sencillo, pero hay que hacerlo de una manera organizada y con un sentido y con un porqué, y no es a ver si funcionan, sino es a ver qué tal funciona. Ahí es cuando cambia todo. Luego llegaríamos a la fase 2, ¿vale? Después de estar 3-5 días testeando esos testeos y esos ángulos, vamos a sacar conclusiones de que el que mejor funcionan son, de esos 10 ángulos que hemos lanzado, 2 ángulos, y los 2 ángulos funcionan con uno con el problema y dolor. Con el ángulo 1, lo que mejor funciona es cuando enseñamos el problema y el dolor, ¿vale? Tenemos mejores CPA, mejores CTRs y más compras. Y luego por el ángulo 2 tenemos el beneficio directo. Funciona mejor decir directamente los beneficios porque conecta más. Perfecto, ¿vale? Mejor CPA, mejor CTRs y más compras. ¿Qué es lo que pasa? Ya aquí hemos sacado conclusiones, no muchas, pero ya sacamos conclusiones de que a lo mejor lo que nos está funcionando es el tema del dormir y el tema de adelgazar. Entonces, de esta manera ya estamos sacando conclusiones y ya sabemos que nos funcionan 2 ángulos y cada uno de esos ángulos, uno es el problema y el dolor y otro beneficio directo. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí es donde se queda todo el mundo y es, he lanzado unos productos a ver si me funcionan, unos creativos, con unos ángulos y fuera. Lo hago sin sentido, ahora aquí. Lo he hecho todo organizado, he lanzado 10 ángulos, 3 creativos cada uno y veo que lo que mejor me funciona son 2 ángulos de los 10 que he lanzado y cada uno de ellos expresándolo de una manera diferente. Entonces, aquí es donde se queda todo el mundo y lo importante es pasar a la fase 3 porque aquí es donde podemos invertir de verdad dinero y no invertimos un poquito de dinero en ese creativo y se cae. Pasaríamos a la fase 3, ¿vale? El objetivo de todo esto es iterar o hacer variables de los ángulos que ya sabemos. Imaginaros que en ese suplemento nos funciona mejor el de dormir y el de adelgazar. De esa manera vamos a iterar ahora. Al final, ¿qué es lo que pasa? Este que es el ángulo 1 con el problema de dolor, ¿cómo lo podemos hacer para iterar y tener otro creativo nuevo? Y que pueda funcionar. No tiene por qué funcionar 100%, pero el porcentaje de éxito es altísimo. ¿Por qué? Cogemos el mismo ángulo diciendo problema de dolor, pero cambiamos el creador. En vez de ser un chico o una chica, o en vez de ser una chica de 30, una de 40, o viceversa. ¿Vale? Perfil distinto, edad, género, estilo. De esta manera ya estás creando nuevos vídeos que tienen un alto porcentaje de funcionar porque ya has validado la idea, ya has validado que el ángulo 1 funciona mejor con el problema y el dolor. Luego, por ejemplo, un creador conocido, por simplemente, al final, quién es, va a funcionar mucho mejor, pero también luego podemos coger personas anónimas como si fuesen clientes, incluso que sepan muy bien a la hora de creación de UGC, incluso conseguir voz en off sobre las imágenes de producto. Esto es lo famoso de B-roll, de que al final, por ejemplo, podemos coger este mismo vídeo,
pero ir cogiendo tomas de 3 segundos donde a lo mejor enseñamos un antes y un después o alguna otra cosa, ¿vale? Y al final es otro vídeo totalmente diferente. No estamos iterando demasiado, en el sentido el formato sigue siendo el mismo, pero ya estamos sacando conclusiones. Bueno, cliente real versus actor o creador pagado, ¿vale? Y de esa manera ya estamos sacando bastantes vídeos y bastantes conclusiones. ¿Qué es lo que pasa? Más adelante ahora lo veremos, pero sacaremos muchas más conclusiones. Pero si el ángulo 1 funciona con el problema de dolor, pues podemos iterar de esta manera. Al igual que esto ya sí que es arriesgar un poco, pero es lo idóneo y es el mismo ángulo, ¿vale? Pero con palabras distintas. Podemos hacer el mismo guión, lo único que diciendo palabras un poco similares, diferentes, incluso en otro lugar. Pero bueno, eso ahora lo veremos. También puede ser más corto, más largo, puede ser uno de 15 segundos, 30, 60, mucho más dopamínico, haciendo cortes, otra que no. También puede ser un tono emocional, un tono racional, aunque esto va a depender también de tu marca y de lo que quieras expresar. Incluir objeciones y también respuestas en el mismo vídeo, incluso testimonial narrado en primera persona. Esto funciona bastante bien porque es al final muy orgánico y conecta bastante bien. Pero bueno, de esta manera podemos ver que tanto del ángulo 1 que hemos visto que el problema de dolor funciona, podemos hacer esto y esto, también del ángulo 2 podemos hacer esto y esto. Y de esta manera al final tenemos dos ángulos que nos estaban funcionando, a lo mejor teníamos 2 vídeos por cada uno y de esta manera hemos sacado 10 y 10 más. De esta manera, pues podemos conseguir muchos más creativos ganadores con mayor alto porcentaje de éxito y con un sentido y con un porqué, y no simplemente es creando y lanzando sin ningún sentido. De esta manera al final lo tenemos mucho más claro y anteriormente lanzábamos 10 creativos y nos funcionaba uno o dos y de esta manera lanzamos y nos funcionan 6. Pues esta es la diferencia y al final si tú estás pagando a creadores estás sacándole un máximo partido a cada creador. Luego, por ejemplo, también no es tan bueno para Andrómeda porque no es un cambio tan grande, pero sigue funcionando y al final es cambiar el hook, ¿vale? Poder hacer una pregunta directa al espectador, al final se pueden hacer pequeños cambios, datos estadísticas impactantes para retener, frases provocadores o polémicas, mostrar el resultado primero, escenas de shock o sorpresa, bueno, al final llamar la atención en estos 3 primeros segundos, pero bueno, son opciones, incluso si buscáis o habláis con Cloud de que te os saque diferentes hooks para este producto, os pueden sacar millones y poder simplemente cambiar esos 3 primeros segundos y que cambie la película. Incluso, aquí lo dejo como tip, crear una persona que sea con IA y los 3 primeros segundos que cambie ese hook y esa persona podéis iterar muchísimo y que luego restante salga la persona UGC con la estructura que sabemos que nos había funcionado porque enseñamos primero el problema, decíamos el dolor y luego la solución o lo que sea. Luego, esto, como os digo, Andrómeda ya no lo valora tanto, pero sí que hay alguna vez que hemos notado algún cambio y bueno, pues al final es un creativo un poco diferente, pero fondo blanco y limpio versus fondo de color, ¿vale? Esto a nivel imágenes, porque también se puede hacer a nivel de imágenes todo lo que estoy diciendo, funciona. Por ejemplo, a nosotros nos funciona más el blanco limpio, pero bueno, también se puede hacer de color, pero también en una persona, al final si es un UGC, pues el fondo puede ser oscuro, puede ser claro, puede ser en una cocina, puede ser en una casa, puede ser en un balcón, puede ser en la calle, puede ser si es un suplemento en el gimnasio, en el médico, lo que sea, y de esa manera también estamos iterando y simplemente cambiando el fondo de la escena, también cambia el creativo, pero es similar al que está funcionando y por porcentaje de éxito va a funcionar. Fondo de lifestyle o fondo neutro, ¿vale? Con un fondo blanco o si es un suplemento, como os digo, en el gimnasio. Paleta de colores de la marca versus contraste alto. Texto grande en negrita o pequeño, incluso sin negrita con negrita, ¿vale? Estilo minimalista o estilo llamativo, va a depender también de los valores de la marca y todo, pero se pueden hacer esos cambios, aunque sean pequeños y puede llegar a notarse. Incluso ya si podéis ver tipografía, ahora lo podremos ver, música, puede cambiar. ¿Vale? Cambiar el formato del vídeo grabado o por carruseles, ¿vale? Vertical, Reels, Stories o incluso cuadrado, eso también lo hacemos cuando ha funcionado, a lo mejor nosotros lo lanzamos en vertical, pero si funciona lo hacemos en diferentes formatos para que salgan en el máximo lugares posibles y pues de esa manera tenga mayor porcentaje de visitas y de éxito si funciona bien. Con subtítulos, sin subtítulos, con música, sin música, al final la música también se nota a la hora de la conversión, cuts rápidos, ¿vale? Cortes rápidos, planos largos, al final aquí algo muy dopamínico o algo más extenso sin tantos cambios.
Luego también podemos hacer cambiar la edición, elementos visuales, añadir subtítulos animados a la pantalla. Aquí, como digo, de los valores de la marca va a depender un poco, pero se pueden hacer y esto también lo hemos notado. Al final, cuando tenemos dos editores, uno se lo ocurra más que el otro y eso se nota, ¿vale? Aunque son diferentes y tal, pero eso se nota, añadir subtítulos animados, test overlay con beneficios clave, ¿vale? Añadir un contador o temporizador, no lo recomiendo si no es nada de retargeting, pero también se itera en retargeting. Poner stickers, flechas, efectos de atención, eso también es interesante porque al final cuando hemos hecho algún vídeo que requiere como más de edición, se nota más porque es mucho más orgánico, más dopamínico, a que uno que es sin tanta edición, un corte, otro y fuera. Incluso música de fondo distinta. ¿Vale? Entonces, al final, el objetivo de todo esto es que saquéis conclusiones, lo tengáis en algún Excel, en papel, donde sea, pero sacamos conclusiones de que al final, después de hacer todos estos testeos, y de esta manera sacamos conclusiones porque de 10 creativos que sacábamos nos funcionaban 2, es el 20%, y ahora de cada 10 creativos que lanzamos nos funcionan 6 o 8, y es el 60-80%. Y evidentemente cambia y podemos escalar mucho más porque puedes invertir mucho más dinero en esos creativos sin que se quemen tan rápido porque sabemos que esas estructuras funcionan. Y al final es ver que esos dos ángulos que nos han funcionado, ver que uno nos ha funcionado con antes y después y el otro con problema, dolores, etcétera. Vemos que el hook que más engancha es mostrando el resultado final al principio porque genera curiosidad y hace que el espectador se quede más tiempo. Y luego incluso el formato que convierte es UGC grabado por un usuario real en el gimnasio o en su casa porque es algo que conecta mucho más y encima tenemos un mejor CPM. Perfectísimo. Entonces al final aquí tendríamos como esa fórmula ganadora o ese mix después de haber probado todo, y aquí es lo importante, que la gente no saca conclusiones y luego hace creativos por hacer, y es, sabes que siempre que hagas el ángulo X con antes y después, que el hook sea el resultado primero porque es lo que nuestro cliente quiere y que sea UGC real, al final no tiene por qué, pero hay un mayor porcentaje de que ese creativo ganador. Y de esa manera aumentamos ese 20% de éxito a un 60-80%, y también cuando queremos escalar podemos invertir muchísimo más dinero porque ese creativo no se quema tan rápido y encima o deja de funcionar porque no es tan bueno y es mucho más consistente, y es la estrategia para poder hacerlo. Ahora bien, si necesitas ayuda a crear toda esta estructura, lo que es en tu cuenta de FeuCAD con estos creativos para así luego poder escalar y que sea algo estable y que no os vaya subiendo y bajando nuestra facturación y que Ahora bien, si estás perdiendo demasiado dinero en testeos y no encuentras como esa estructura o ese porqué de que no te funcionan tanto los creativos o cuando le metes dinero todo baja, agenda una llamada aquí abajo, voy a ayudarte a crear toda esa estructura